Gracias a todos y a todas. Vamos tomando asiento para comenzar esta segunda jornada del Congreso Internacional de Cooperación para el Desarrollo, patrocinado por la Comunidad de Madrid. Y hoy nuestra temática en este segundo día va a ser la educación para la ciudadanía, educación para la transformación social. Bueno, todos y todas sabemos de lo que estamos hablando, así que sin más vamos a comenzar con esta primera mesa en la que, bajo el título de Dos caminos, un mismo rumbo, vamos a hablar sobre la educación para la ciudadanía también y la cooperación, porque como ya se está repitiendo en este encuentro, en este congreso, en estos días, no son algo separado, todo lo contrario, todos y todas conocemos la nueva ley de cooperación y sabemos que es uno de los pilares de la política pública de cooperación, la educación para la transformación social. Y entonces en este espacio vamos a conversar desde distintas perspectivas. Vamos a conocer el diagnóstico y mapeo de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en la Comunidad de Madrid. Y vamos a ver sus resultados y qué se ha obtenido después de esta investigación y de este estudio realizado por la Comunidad de Madrid. Pero antes de empezar a hablar y compartir y conversar, voy a presentar aquí a las personas que forman parte de esta mesa y que nos acompañan esta mañana. Por una parte tenemos a Ana Inés López Carrillo, muy conocida para todos y todas. Gracias por estar aquí, Ana Inés. Ana Inés es jefa del área de cooperación de la Comunidad de Madrid. Sí que eres conocida para todos y todas. Está licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Posee una amplia experiencia en el ámbito social dentro de organizaciones no gubernamentales, donde trabajó con distintos colectivos, tanto en la planificación de actuaciones como en la intervención directa. Dentro de lo que es la administración pública, ha desempeñado puestos en distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, educación, empleo, pero finalmente desde el año 2023 está en el equipo del área de cooperación como jefa de área, dentro de la Subdirección General de Proyectos Sociales, Voluntariado y Cooperación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Desde esta área coordina todas las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la cooperación para el desarrollo dentro de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, tenemos aquí a Luz, bueno, es María Luz Entrena Vázquez, Luz. Ella es profesional con sólida formación académica en Derecho, Cooperación Internacional y Género, con estudios de posgrado en Desarrollo de Derechos Humanos y Gestión de Proyectos. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia como consultora internacional, especializada pues, en cooperación al desarrollo, con experiencia destacada en el diseño de metodologías, sistemas de indicadores y procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, particularmente en el marco de la cooperación española y programas financiados por la Unión Europea. Luz ha participado pues, en diferentes evaluaciones de programas y políticas en América Latina, África y Europa, incluyendo marcos de asociación país, de los que ayer se comentó algunas cosas, políticas de igualdad, y combina esta experiencia con actividad docente en universidades internacionales. Su perfil se caracteriza por un enfoque técnico en la evaluación de políticas, la gestión por resultados y el fortalecimiento del ecosistema de cooperación internacional. Y por último, en esta mesa estoy yo, que soy Olga Colonge y me quedo con que soy la presidenta de la red de ONGs de Madrid. Y si os parece, vamos a intentar que esta mesa sea una mesa ágil, fresca, en la que participemos desde los diferentes ámbitos sin más. Así que vamos a ir a este mapeo de acciones, a este informe, y vamos a empezar por la primera parte de esta mesa. Entonces voy a lanzar preguntas aquí a Ana Inés y a Luz, y ellas van a ir respondiendo, y yo de vez en cuando también aprovecharé para hacer aportes desde las organizaciones no gubernamentales. Así que voy a preguntar en primer lugar a Ana Inés. Ana Inés, desde la perspectiva de la Comunidad de Madrid, ¿qué motivó la realización de este estudio y por qué consideran que es pertinente en el momento actual impulsar
un análisis del ecosistema de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Adelante, Ana Inés. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos y todas que estáis aquí hoy en este congreso. Bueno, pues yo quiero poner un poco en antecedentes cuál es la situación en la que se produce esta idea cuando surge el estudio del mapeo. Como bien sabéis, si no ya os lo cuento, la Comunidad de Madrid tenemos el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, que es un órgano consultivo donde están representadas tanto distintas consejerías como la red de ONGD, que tiene 5 miembros. También está el Ayuntamiento de Madrid, la Federación de Municipios y las universidades. Cuando una vez que empieza la legislatura se inicia este consejo, uno de los planteamientos que se hace en el Pleno es el crear comisiones de trabajo. En la discusión que hay allí en el Pleno, pues se aborda la situación actual, que es que desde DGPoldes han enviado la definición del CAD en materia de ayuda oficial al desarrollo, de AOD. Esto en aquel momento genera mucha incertidumbre, tanto entre vosotras, las ONGDs, como también entre las administraciones, que no entendemos muy bien por qué unos años, unos proyectos sí son considerados, otros años no lo son, incluso siendo fases de un mismo proyecto. Ese es un poco el origen donde nos hace plantearnos por qué no se genera, por qué no se crea una comisión de trabajo donde podamos estar representados, ya no con todos los miembros del Pleno, y donde se puedan trabajar estas cosas, ¿no? Esa es la idea inicial. Una vez que se constituye esta comisión de trabajo, planteamos 2 puntos. Uno, como os he dicho, el estudio de DGPoldes. A raíz de esas inquietudes decidimos que la mejor opción es ir a la raíz. ¿Dónde está la raíz? En DGPoldes. Hubo una reunión a la que estuvo representada la red, también vino el Ayuntamiento de Madrid, donde estuvimos nosotros, la Comunidad de Madrid, y donde pudimos escuchar de primera mano lo que DGPoldes nos indicaba acerca de este concepto y de lo que se consideraba, de lo que no, y de las dificultades que ellos mismos también en muchas ocasiones estaban teniendo. Un segundo tema de trabajo de esta comisión fue el tema del mapeo. Dentro de la reunión, recuerdo que entonces Sonsoles, que estaba de presidenta, nos dijo que, bueno, que en la Comunidad de Madrid no había un estudio sobre la situación, no teníamos datos. El estudio previo que había era un estudio que había hecho la propia red en materia de centros educativos, pero que realmente no conocíamos cuál era la situación del ecosistema de EPD, ¿no? Es cierto que era el momento, ¿no?, de llevarlo a cabo y de plantear, bueno, ¿qué estamos haciendo? Tanto desde la comunidad, la propia comunidad, desde otras consejerías, desde las distintas ONGDs, desde otros ayuntamientos. La idea no era, tenemos un estudio ya, sino que el estudio, la idea que plantea es: vamos a crecer juntos, pero vamos a crecer sabiendo de dónde partimos para poder saber hacia dónde nos queremos dirigir y de qué manera vamos a trabajar todos conjuntamente. Por ello, ya para terminar, se hace un encargo, se saca un contrato, en este caso el contrato lo lleva Tirant Lo Blanc, Luz está aquí que ahora os comentará, y se le plantean estas mismas cuestiones que os planteo yo. ¿Qué estamos haciendo cada uno en materia de educación? ¿Cuáles son las temáticas? ¿A qué población nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son los distintos actores que están llevando a cabo qué actuaciones? Yo creo que era fundamental, ¿no?, llevar a cabo este estudio porque así ya sabemos dónde tenemos nuestras fortalezas, dónde tenemos las debilidades, cómo podemos llevar a cabo actuaciones, hacia dónde dirigirnos, ¿no? Ese es un poco el origen de todo este mapeo. Gracias, Ana Inés. Sí, yo quiero ahí apuntar alguna cosita adicional, aunque ya lo has comentado. Evidentemente, desde la red de ONGDs de Madrid proponemos e impulsamos que haya un estudio sobre la educación para la transformación social,
Y como se ha dicho, es un momento convulso cuando se plantea este estudio porque está ahí el tema del CAD, si es ayuda oficial al desarrollo, no lo es. Pero quiero también añadir alguna cuestión adicional a esto, que realmente sí que está motivado en parte por esto, pero también vemos desde el sector que representamos un cierto cuestionamiento a esta política, a la educación para la ciudadanía global, y creemos que es importante, como pilar que es de la política pública de cooperación, poner en valor lo que es la educación para la ciudadanía global. Entonces, estamos interesadas desde la red que se ponga sobre la mesa el valor, el trabajo que como organizaciones desempeñamos para mostrar que realmente es una política estratégica, que es una política que forma parte de la política pública de cooperación y que es esencial su defensa, puesto que todos y todas sabemos que ha habido momentos y que hay momentos y que vivimos momentos en los que se está planteando, cuestionando si sirve o no sirve la educación para la transformación social. Entonces, desde la red consideramos que es esencial, que es una política esencial y que debemos defenderla, ¿no? Y a su vez nos permite tener en una, bueno, voy a simplificarlo mucho, ¿no? Pero en una foto el trabajo que todos y todas desarrollamos, porque a veces pues, nos pasa que no se conoce exactamente, quizás, si ya en la política de cooperación en sentido estricto, a veces nos resulta difícil que se conozca y que la ciudadanía conozca lo que hacemos, pues ya nos quiero contar en el caso de la educación para la transformación social. Entonces, también consideramos que era fundamental para hacer un mapeo de cuál es el trabajo que como organizaciones estamos desempeñando y cómo impacta y cómo transforma. Porque volvemos a lo de siempre, el valor que tiene la educación para la transformación social, y perdonad que voy a ser redundante, es que transforma desde lo social y impacta porque, como siempre repetimos, lo local es global, ¿no? Entonces, desde ese posicionamiento creíamos fundamental desde la red defender este estudio, este diagnóstico para conocer que es una herramienta valiosa, que tenemos que defenderla como igual que defendemos la política de cooperación, como defendemos la acción humanitaria, porque tiene en estos momentos más que nunca un poder o puede llegar a tener el poder de transformar la realidad que tenemos. Pues ahora, Luz, llega la pregunta, ya que me he colado yo, te lanzamos a ti la pregunta. A partir del estudio realizado, ¿cómo se configura actualmente el ecosistema de educación para la ciudadanía global de la Comunidad de Madrid y qué claves aporta este diagnóstico para su fortalecimiento como política pública? Adelante, Luz. Muchas gracias, Olga. Bueno, muchas gracias a todos, a Ana Inés, a la Comunidad de Madrid, el espacio, a los organizadores. Yo soy Luz, formo parte del equipo de consultores con los que IGO, que es la consultora de Tirán Leblanc, que es una editorial jurídica, probablemente algunos de vosotros la conoceréis, otros no, pero bueno, hay mucha producción ahí en términos de en ciencias sociales, también en humanidades, y ellos llevan trabajando desde el año 21 en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y el apoyo a las políticas públicas, ¿no? En España y en otros países. Eso por encuadrar un poco a dónde se fue el encargo. También quiero agradecer, me veis a mí, pero este trabajo lo hicimos dos personas fundamentalmente, en coordinación evidentemente con la comunidad, con Ana Inés y su equipo, y la otra persona no está aquí, pero es Maripaz Torres, que ya dio un poco el marchamo, porque habéis oído mi currículum, yo no soy especialista en la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, pero mi compañera sí lo era, y le quiero dar este espacio porque el trabajo es conjunto. Bueno, yo tengo la gran pregunta, la del millón, que es sintetizar pues bueno, un informe de 52 páginas y digamos, bastante anexo por detrás. Pero bueno, para centrar la pregunta, sí creo que se puede afirmar con una base de evidencia, que es lo que trata de hacer este mapeo, que existe un ecosistema. Vosotros sois parte de él, todos los que estáis aquí, y que no estamos ante un campo marginal, ni una cosa improvisada, o un conjunto de actores que hacen cosas, unos por aquí y otros por allí, sino que tenemos una base real que nos puede permitir fortalecer una agenda en términos de política pública en el ámbito de la educación. El mapeo creo que no se ha dicho, pero bueno, tuvo 3 objetivos que eran muy claros. Por un lado era conocer y ordenar el ecosistema,
analizar elementos de eficacia, sensibilidad e impacto. Impacto siempre entre comillas, ¿eh? Yo cuando voy a mencionar el impacto, siempre entre comillas, porque un mapeo, el impacto no se mide a través de un mapeo. Y eso, para los que somos así técnicos muy escrupulosos, es cierto que para eso hace falta otro tipo de ejercicio, más sostenido en el tiempo, con otros elementos, pero bueno, el mapeo nos da pistas nos habla de resultados, sin duda, y nos da pistas sobre el impacto. Y una cosa también bastante importante, que era identificar prácticas significativas. Cuando decimos prácticas significativas, todos aquí hemos oído hablar de buenas prácticas, de mejores prácticas, pero aquí no queríamos hacer un ranking, ni mucho menos, ni decir unos lo hicieron mejor, más bonito, otros lo hicieron... queríamos orientar aquellas que tenían, desde un punto de vista de unos requisitos técnicos, que os hablaré después, más visos de contribuir a que eso que hacemos en la educación para el desarrollo y la transformación, como decir, transformación social o para la ciudadanía global, fueran más integrables, digamos, fueran más integrables, nos permitieran aunar mejor los esfuerzos, visibilizarlos, evidenciarlos, porque tenían más elementos que permitían pues, medir eso, sus resultados y potenciar, digamos, su eficacia como intervenciones. Eso también quiero que lo tengáis muy en cuenta. Entonces, bueno, metodológicamente, ¿cómo lo planteamos? Pues básicamente, bueno, pues técnicas, ya sabéis, cuantitativas, cualitativas, pero combinándolas, pero básicamente nos basamos en un cuestionario. Elaboramos un cuestionario con 30 preguntas y lo pusimos pues, en web, contando ya con una base de datos de actores, que siempre, las bases de datos nunca son todo lo buenas o refinadas que nos gustarían, son las que tenemos y con eso tenemos que funcionar. Eso también es así. Pero bueno, teníamos la posibilidad de llegar a los actores principales. Podíamos llegar a las ONGs a través de la red, podíamos llegar a los ayuntamientos a través de la comunidad, intentamos llegar a educación, no pudimos entrar, digamos, al corazón de los centros educativos, pero sabíamos que esa información nos iba a llegar en buena medida vía las organizaciones. Entonces, bueno, ese cuestionario lo tratamos de refinar y con la información que fuimos recopilando generamos dos bases de datos. Una general de todas esas actuaciones y otra de estas prácticas que os decíamos destacadas. Introdujimos unos criterios que nos permitían hablar de qué es eso que creemos que puede ser más eficaz en el ámbito de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Generamos unos criterios para tratar de decir, pues esto es más, se acerca más a un concepto omnicomprensivo en este ámbito y esto se queda un poquito más corto, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué obtuvimos después de, digamos, tener el formulario en Google Forms abierto durante 2 meses y medio, 3? Pues conseguimos 43 respuestas de 39 entidades. Yo sé que lo primero que os va a dar por pensar es que eso es muy poco para todo lo que pasa en Madrid, ¿no? O sea, 39 entidades en el universo de actores, de estos actores que os estoy comentando, no es tanto. Y esos actores reportaron 73 acciones, de las que 71 eran reales, digamos. Hubo algún caso en que se duplicaron el reporte de las acciones, las tuvimos que depurar, y 68 fueron finalmente analizadas en profundidad, porque algunas es que realmente no tenían nada que ver con la educación para el desarrollo, pero, o sea, esto también es algo toral en el estudio, porque entendemos cosas que no siempre son lo mismo, dependiendo del actor, ¿no? Parece que hablamos siempre en los mismos códigos, pero hay diferencias sustanciales. Y eso se vio también claramente en el estudio, ¿no? Bueno, en relación a la estructura del ecosistema, esto también lo sabéis todos. El liderazgo corresponde claramente al sector asociativo, a las ONGs, que concentran, os voy a dar bastante datos, luego es verdad que en el papel todo está como más estructurado, pero a mí me toca daros ahí como los grandes flashes. Las ONGs concentran el 63% de las acciones analizadas.
Las universidades públicas aportan el 22% y los ayuntamientos el 15%, de lo que analizamos. Os decía antes, ¿esto es representativo? O sea, ¿con esto podemos decir que hay un ecosistema? Sí. ¿Es representativo de todo lo que pasa en Madrid, en la Comunidad de Madrid, a estos efectos? Pues a lo mejor nos estamos moviendo en un margen de un 10% de todo lo que sucede. Pero sí nos indica cosas. Que evidentemente el propósito inicial era llegar a mucho más. Siempre es llegar a mucho más. Pero la capacidad de respuesta de las organizaciones y de las instituciones y de las entidades no siempre es el deseado. Pues porque en ese momento hay menos gente, porque la persona que era responsable estaba de vacaciones, porque hay que preparar las propuestas para la convocatoria, que cierra por todo eso que todos los que estamos aquí conocemos muy bien. Pero es cierto que aquí hemos generado unas herramientas que permiten profundizar, volver a lanzar este requerimiento de información y seguir ampliando el ejercicio. Esto, digamos, es una cata, lo decía Olga, es una foto. Es una foto que puede estar más o menos enfocada, pero nos dice cosas, ¿no? Entonces, bueno, en relación a los grupos destinatarios, ¿qué más os digo? Bueno, pues esa centralidad del espacio educativo, lo sabíamos, el 85% de las acciones se dirigen a estudiantes, el 43% a docentes y el 44% a la ciudadanía en general, de lo que analizamos, ¿no? Sí vimos una tendencia de una apertura progresiva hacia públicos más amplios, pero realmente la centralidad está en el sistema formal educativo. En relación a los ámbitos educativos, pues bueno, el 57% de las acciones se desarrollan en la educación formal, eso es lo que vimos, el 40% en lo no formal y el 3% en lo informal. Este es otro gran melón, porque el entendimiento de lo que es educación formal, todos lo tenemos recontra claro. Pero lo que es lo no formal y lo informal tiene unos ámbitos muy grises. Y eso, para depurar la base de datos, también lo vimos. Tuvimos que generar, digamos, unos criterios que son como extremadamente simples y objetivos, que tienen que ver con el emplazamiento en los lugares en los que se generaban las actividades. Porque cada técnico que reportaba, dentro de cada técnico había también una concepción muy propia de esto de lo que estamos hablando, porque dentro de cada organización también puede haberla y podemos hacer espacios, digamos, comunes, ¿no? Pues ciertas organizaciones tienen este entendimiento, pero algunas otras no, y los ayuntamientos tienen otras, y la universidad tiene otra. Entonces, eso también, digamos que fue enriquecedor desde el punto de vista de la información que relevamos y de ver estas distintas perspectivas, pero técnicamente sí que implicó cierta dificultad para poder establecer parámetros comunes. Por tipo de intervención, vimos que predomina claramente la sensibilización, o sea, hay casi un 60% de las acciones que tenían este componente muy claramente, seguida de la formación, con casi un 34%. Lo que vimos de participación e incidencia alcanzaba en torno a un 13% y la investigación poquito, un 3%. Entonces, ¿qué nos cuenta esto? Bueno, pues que hay una fortaleza en el ecosistema a día de hoy en su capacidad para sensibilizar y formar, pero que hay margen de crecimiento en estos otros ámbitos, como puede ser la investigación, la sistematización o la incidencia. Todo esto siempre en relación a nuestra muestra. Esto también quería decíroslo. Orientativamente, sugerimos que se reportaran 3 acciones que se consideran prioritarias en el lapso de tiempo entre el 22 y el 25. Hubo, por ejemplo, en el caso de las universidades, algunas que nos dijeron, pero es que yo tengo mucho más que reportar, o por ejemplo, yo qué sé, el Ayuntamiento de Madrid, yo tengo más que reportar. Ahí, digamos, abrimos más el cuestionario para, incluso llegamos a recoger por algún actor 9 o 10 intervenciones, ¿no? Pero bueno, que sepáis que eran un poco las reglas del juego. Temáticamente, el panorama
es bastante reconocible también para todos los que estáis aquí, ¿no? O sea, casi un 65% estaba enfocado a temas relacionados con el desarrollo sostenible y los ODS. Sobre derechos humanos teníamos casi un 53%, perspectiva feminista casi un 37%, justicia social un 35%, interculturalidad un 31%. O sea, veíamos que había otros temas que sacaban ahí un poco cabeza, migración, salud planetaria, deporte, pero bueno, básicamente el core estaba en estos grandes temas que os comenté. Algo muy importante en todo lo que se quiera considerar un ejercicio de mapeo es la cuestión de la cobertura territorial. O sea, para mí, hacer un mapeo sin poder poner en un mapa, como lo veis ahí, dónde se concentran las actuaciones, no sería un mapeo, sería un informe que dice cosas que pasan en un lugar. Y esto es muy significativo. O sea, 30 de los 179 municipios que hay en Madrid registran acciones. No porque 30 ayuntamientos hayan reportado, que no fue el caso, fueron bastante menos, sino que a través de las actuaciones de los distintos actores pudimos identificar intervenciones en 30 de los 179. Esto lo conocéis. Madrid Capital concentra pues, el 36% de las intervenciones y más del 70% de las intervenciones se ubican en municipios de más de 100.000 habitantes. Esto ya dice muchas cosas, ¿no? Territorialmente tenemos una concentración en el eje metropolitano, vamos a decirlo así, y se presenta una brecha muy importante respecto a los municipios pequeños, ¿vale? Para nosotras como consultoras, con el prurito un poco de técnico y de calidad, la lectura de calidad yo creo que también es muy importante. De hecho, la base de datos de prácticas destacadas iba un poco en esa línea. 3 datos os menciono. El 65% de las entidades cuenta con estrategias definidas en el ámbito de la educación para la transformación social, para el desarrollo y la ciudadanía global. Cuando decimos estrategias definidas, queremos decir pues, o sea, que hay una planificación concreta, que hay un marco definido, no que hacemos muchas cosas y esto nos vale también para algo de cooperación y tal. No, pues hay una visión organizacional o institucional en torno a la temática. Solo el 40% incorpora indicadores. Esto también es central. Y el 30% realiza evaluaciones formales. Seguimiento hacemos todos. Aquí estáis muchos técnicos, justificamos, pero que se incorpore la evaluación dentro de este tipo de actuaciones como una práctica integrada en nuestro ciclo, eso lo vimos pues, en 1 de cada 3. Y eso también dice mucho de cómo hacemos las cosas o cómo podemos hacerlas, ¿eh? Entonces, bueno, el mensaje aquí es claro, ¿no? El 80% de las acciones en esa base de datos que hicimos sobre prácticas destacadas, podemos decir que técnicamente pueden ser consideradas como realmente de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, en sentido pleno, porque muchas, quiero decir, uno puede querer transmitir mensajes centrales en este ámbito temático, pero si no lo hacemos con cierta sistemática, sabiendo que vamos a generar unos resultados y los vamos a poder medir, pues el mensaje, ¿para qué nos sirvió? ¿O a dónde se fue? ¿O a quién le llegó? ¿O cómo le llegó? Entonces, utilizamos esos criterios para decir, bueno, si esto temáticamente, claro que lo es, por la forma en la que se articula la intervención, claro que es educación para el desarrollo, pero estamos ante una actuación con un ciclo completo que está planificada dentro de un marco estratégico, suma lo que esa actuación genera, suma a un marco, agrega a un marco y permite que esa organización o esa institución diga, pues yo en este año he hecho estas cosas que han llegado a tanta gente y de esta manera. En ese sentido, pues eso, no todo lo que analizamos
podemos decir que pudiera considerarse actuaciones integradas o integrales de educación para el desarrollo. Y bueno, en relación a los resultados, que supongo que eso también os va a interesar, y ya os lo comentaba antes, más que afirmar que el estudio demuestra impacto en términos clásicos, estas acciones se orientan sobre todo al cambio de actitudes en un 91%, en generar conocimiento en torno a un 82%, mientras que el desarrollo de habilidades aparecía claramente en torno a un 45-46%, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, lo avanzábamos antes. El ecosistema es fuerte en sensibilización, concienciación crítica, pero tiene mucho recorrido por delante para traducir ese aprendizaje en capacidades para la acción y para la incidencia, ¿no? Yo creo que este podría ser un poco el mensaje en esta parte. Y me quedan dos cositas solo. Los actores, que ya también lo sabéis, las ONGs presentan mayor coherencia con el enfoque de educación para el desarrollo de la ciudadanía global, más continuidad, más especialización, más innovación. Las universidades tienen un nivel técnico sólido, pero una institucionalidad todavía débil y a veces una innovación que es más académica y pedagógica, ¿no? Pero bueno, o sea, sí hemos visto un salto de calidad, digamos, en cómo las universidades plantean sus intervenciones desde sus propios marcos estratégicos, sus principios fundacionales o, digamos, su estrategia institucional. Los ayuntamientos muestran acciones de alto valor local, eso también es importante, pero son poco sostenidas. Muchas veces son como flashes. Y vimos flashes chulos, digamos, cosas que dices, pues, o sea, dentro de la capacidad que puede tener un ayuntamiento, esto es algo que es lo que le corresponde por sus competencias, pero todavía son muy dependientes, pues eso, de colaboraciones con entidades sociales y en la parte de evaluación son muy débiles, ¿no? Y lo que os decía al principio, el estudio no solo mapea, identifica esas experiencias, si queréis luego comentamos, entramos a verlas un poco con más detalle, ahora ni siquiera las voy a mencionar. Y bueno, mi reflexión es eso, que el reto es pasar de un ecosistema que es vivo, que existe, que es plural y que tiene experiencia acumulada, sin duda, a un marco más articulado, más evaluable, más equilibrado territorialmente, y que sobre todo entendáis el mapeo es eso, como un método. Lo que hemos puesto son herramientas para seguir midiendo, profundizando y generando evidencia. Gracias, Luz. Bueno, hemos visto que se ha construido pues, un proceso compartido entre la Administración y la sociedad civil que nos permite por lo menos tener un pequeño ecosistema de cómo está la educación para la ciudadanía global. Vemos que hay organizaciones, administraciones, pues, que tienen pues, un cierto recorrido, una cierta experiencia, pero ahora aquí viene pues, como la segunda parte de nuestra presentación y que yo creo que es un espacio que podemos compartir y hablar entre todos y todas, que es los desafíos que tenemos por delante y los retos. Así que os voy a lanzar aquí una pregunta en esta segunda parte referida a esto. Comienzo contigo, Luz, en este caso. A la luz de todo este diagnóstico, de todo este mapeo, ¿cuáles consideras que son los principales retos estructurales que condicionan el desarrollo pues, del ecosistema y la consolidación como política pública? Preguntaza, ¿eh? Me toca todo lo fácil. Bueno, a lo mejor no es el orden de importancia, pero o sea, nuestra visión como consultoras es la parte más técnica, ¿no? Os decía, yo creo que el reto es la evaluación. Y creo que la evaluación está muy incorporada cuando muchos de los que estáis aquí como técnicos desarrolláis, implementáis o formuláis acciones de cooperación. Cuando estamos metidos en el tema de la cooperación, es que como la evaluación va de suyo, está en el ciclo. Vamos, pero cuando abordamos intervenciones o actuaciones de
de educación para el desarrollo, a veces se nos olvida, ¿no? O sea, vimos que los indicadores pues no siempre se consideran necesarios, porque muchas veces nos limitamos a decir hemos hecho tantas actividades. O sea, seguimos en este ámbito seguimos como muy anclados al momento actividad. Hemos hecho muchas actividades, hemos ido a muchos colegios, hemos ido a muchos centros sociales, y tenemos que pasar un poco ese límite. O sea, darle a esto, acuerparlo de manera que podamos hablar de los cambios que generamos en conocimientos, en actitudes, en habilidades. Para mí yo creo que ese es el reto fundamental. Luego la parte de la gobernanza, cuando lo vemos desde fuera, pues también. O sea, el grado de institucionalización podría ser mayor, pero eso ya se lo voy a dejar a Inés. Y la parte que os dije de la sostenibilidad territorial e institucional, ¿no? Yo creo que eso, la parte de articular actores es fundamental. Bueno, pues ahora, Ana Inés, la pregunta para ti, porque Luz ya te la ha lanzado también, pero desde la perspectiva institucional, ¿cuáles son los principales desafíos para el desarrollo de actuaciones en materia de educación para la ciudadanía global? Bueno, yo creo que hay cosas que se han comentado ya aquí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Luz, pero bueno, una de las los principales desafíos, un desafío importante va a ser la planificación de las políticas, ¿no? De qué manera incorporamos dentro de toda la estructura estas actuaciones, ¿no? Relacionado con esto también yo creo que hay una parte muy importante que has mencionado, es todo el tema de seguimiento y la evaluación. Es cierto que muchas veces nosotros mismos, vosotros, sabemos que se están llevando a cabo actuaciones, pero ¿estamos llegando a donde queremos llegar? ¿Están teniendo la visibilidad que a nosotros nos gustaría? ¿Tienen un impacto entendido como llegan a esos resultados? Yo creo que es un desafío muy importante que tenemos que tener en cuenta. Creo que es un tema que nos implica a todos, porque todos al final los que estamos aquí llevamos a cabo actuaciones en materia de educación, y este desafío estaría también relacionado con otro tercer desafío. Ayer se habló de ello, hoy se hablará, que es el tema de la coordinación. Pero me gustaba mucho lo que dijo ayer el compañero de Valencia, ¿no? Hablaba de coordinación, que sí, coordinación, tenemos mucha coordinación, muchas reuniones, muchas, pero que a veces trabajamos en paralelo, ¿no? Decía él. La coordinación no es solo reunirnos y contarnos cosas, no, tenemos que tomar decisiones entre todos, tenemos que saber cuál es la realidad, de ahí la importancia también del mapeo, saber de dónde partimos, hacia dónde queremos ir y qué vamos a poner en marcha para poder ir hacia eso, ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que hablo en nombre de todo el área de cooperación. Nosotros siempre estamos ahí para vosotros, para cualquier cosa que nos queráis plantear, idea, propuesta. Creo que hemos abierto la puerta a todo el mundo que se ha acercado y así va a seguir siendo. Con este tema quiero deciros que la coordinación por nuestra parte está, la colaboración, por supuesto, y no solo para las ONGDs, ¿no? A nivel de ayuntamiento ya ha habido alguna reunión, se ha planteado qué podemos hacer juntos, hacia dónde podemos ir. Ya el año pasado tuvimos una experiencia con el Ayuntamiento de Leganés, que están hoy aquí con nosotros de cara a la jornada del cooperante, y tenemos más cosas en común que ya os iremos comentando, que estamos poniendo en marcha y que al final parten de unas necesidades detectadas y de las ganas de colaborar y de trabajar juntos todos, porque al final todos estamos en este mismo barco. Gracias, Ana Inés. Bueno, yo voy a aprovechar también para hacer algún comentario sobre los desafíos o los retos. Si realmente consideramos que es una política estratégica, pues como política estratégica tendremos que dotarla de recursos, ¿no? Y claro, lo que nos encontramos y hemos escuchado ayer así por lo bajito es que en muchas ocasiones, o en bastantes, no voy a utilizar el mucho siempre, pero en bastantes ocasiones nos encontramos que esta es la hermana
pequeña de la política de cooperación. Si realmente creemos que es una política estratégica, no, tiene que dejar de ser la hermana pequeña, porque ser la hermana pequeña, y lo siento por los hermanos pequeños, yo lo soy, supone que tiene menos recursos y menos capacidades. No. ¿Creemos que es una política estratégica? Dotémosla de recursos. Yo he escuchado ahora a Luz que decía hace un momento que se han encontrado con el tema de la evaluación, que no hacemos evaluación. Y yo os pregunto aquí a las organizaciones que estáis presentes, ¿por qué a veces no podemos hacer evaluación? Desde el sector somos unas convencidas de la evaluación, de hecho lo tenemos muy incorporado dentro de nuestra actividad, nuestra planificación, pero ¿qué nos falta en muchas ocasiones? Los recursos para hacerlo. Entonces, si consideramos que realmente es una política estratégica, esa política estratégica se tiene que acompañar de los recursos necesarios para que se haga realidad y deje de ser, como tantas veces se le nombra, la hermana pequeña de la política de cooperación. Estamos de acuerdo en que es preciso no crear más espacios de coordinación, sino más espacios de colaboración entre los distintos actores. Es fundamental y pues ayer se comentó en otras mesas y otros espacios, estamos y creo que desde la sociedad civil que aquí estamos representadas siempre somos defensoras de crear esos espacios de colaboración, de sinergias y de apoyos mutuos, así que en ese sentido el sector lo apoya totalmente. ¿Que podemos mejorar en tema de evaluación y de impacto y medición? Seguro que sí, pero insisto, esto siempre y cuando fortalezcamos esta política y creamos realmente que es un pilar esencial de la política pública de cooperación. Y bueno, como no me quiero extender más porque quiero que cerremos esta mesa, porque el tiempo siempre va en nuestra contra, sí que vamos a ir hacia el final y vamos a mirar al futuro. Porque evidentemente tenemos nuestro mapeo, nuestro diagnóstico, que hacer diagnósticos no digo que sea sencillo, pero lo tenemos ahí. Tenemos desafíos. Pero ahora vamos a mirar hacia adelante y la pregunta que nos lanzamos aquí las tres, a Luz, a Ana Inés y a mí misma, es ¿cuáles consideramos que deberían ser algunas, una o dos, no nos vamos a poner muy ambiciosas, pero algunas de las prioridades para realmente avanzar en el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía global en estos próximos años? Yo insistiría en la parte de institucionalizar, pero cuando decimos institucionalizar no es poner una cosa en el más alto nivel institucional, sino generar una arquitectura en torno a un tema de política pública que nos interese. Institucionalizar una estrategia regional de educación para el desarrollo y la ciudadanía global o de educación transformadora, aparte de los espacios de coordinación, concertación y aparte de que evidentemente si no tenemos dinero para hacer las cosas no las vamos a poder hacer, pero significa crear un continuum en nuestra actuación. Quiero decir, y que los actores tengan responsabilidades concretas en este camino. Entonces, muchas veces decimos, bueno, un papel, una programación específica, nos puede servir, algo que concertemos entre todos diciendo este es el camino por el que vamos a ir en los próximos 5 años, en los próximos 10 años en esta temática, eso nos puede servir. Es un esfuerzo a veces épico porque hay muchas voces, hay muchos actores, hay poco dinero y decimos, ¿para qué queremos un paraguas tan grande si luego solo vamos a poder hacer cosas chiquititas? Porque luego tenemos esa perspectiva muchas veces, mi capacidad es esta como organización, mi capacidad es esta como ayuntamiento, bueno, pero dentro de ese paraguas empecemos a tratar de ver dónde podemos sumar, porque el mapeo también dice eso, dice que hay cosas que se están haciendo de una puerta para un lado o de un edificio para el otro y a lo mejor los actores que están desarrollando esas intervenciones no saben que tienen a otro al lado haciendo una cosa que podría sumar, articular. O sea, esa también es una sensación que aporta el mapeo, que estamos haciendo y somos muy de hacer, todos los que estamos aquí seguros, vamos a hacer, hay que hacer. Tenemos el presupuesto para este año, hay que hacer. Si pueden venir 70 personas, mejor que vengan 20, porque somos de hacer y de llegar. Bueno, a veces también hay que levantar la cabeza y decir qué está haciendo mi vecino, qué está haciendo el ayuntamiento al lado, qué está haciendo la universidad del otro lado de la carretera, ¿no?
Entonces, eso yo sí creo que es algo como que hay que como sentarse, o sea, y echarle una pensada así despacito. Esa sería un poco, digamos, la... Adelante, Ana Inés. Bueno, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo en este caso ya hablo también desde la propia Administración. Eso que comentas pasa hasta dentro de la Administración. En muchas ocasiones nosotros estamos llevando a cabo actuaciones en materia de educación para el desarrollo, pero no sabemos qué está haciendo la Consejería de Educación o qué está haciendo otra consejería, por ejemplo, en materia de consumo. O sea, que pasan las mejores casas. En este caso yo creo que tengo que insistir en ese tema con respecto a los que estamos aquí, a los actores que hoy participamos, pues seguir impulsando la Comisión de Trabajo de Educación, porque creo que es un buen instrumento donde todos podemos participar, donde podemos llevar a cabo actuaciones conjuntas que sean más sólidas, que tengan muchísimo más impacto, porque al final es verdad que por mucho que se haga, si no se ve es como que no existe. Y sabemos que se están haciendo muchísimas cosas, muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, hoy no hay otros compañeros de otras consejerías, estamos solo el área de cooperación, mis compañeros están todos de acuerdo con esto, pero ellos también saben la dificultad que en muchas ocasiones tenemos nosotros mismos para que nuestros compañeros de otras consejerías nos den datos. Pero bueno, lo que sí os digo es que somos muy cansinos y vamos a seguir hasta conseguir que todas las actuaciones que se lleven a cabo que puedan estar ahí reflejadas y que se considere la educación en el lugar que se le tiene que tener. Gracias. Bueno, yo voy a decir solo una cosa porque queremos dejar un espacio para preguntas y veo que nos vamos comiendo el tiempo. Pero creemos desde la red de ONG desde Madrid que es preciso un compromiso institucional para que esta política realmente sea lo que tiene que ser, ¿de acuerdo? Y simplificándolo muchísimo, esto no quiere decir que sea simple lo que voy a decir, pero voy a simplificarlo mucho. Creemos que es esencial que exista esta política pública, que sea una política pública estable, que no depende de los gobiernos y de los vaivenes que pueda haber en los gobiernos, que sea una política colaborativa y que sea una política bien financiada. Pero no quitando más tiempo y porque queremos escucharos a vosotros y a vosotras que estáis aquí con nosotras, abrimos el espacio de preguntas. No hay mucho, pero algunas preguntas podemos recoger y contestar. Así que adelante los micrófonos. Quien quiera preguntar, por favor, y quiera tener algún detalle más exacto o algo que le pueda interesar de este informe, adelante, es el momento. Yo sé que a veces nos da un poco de vergüenza ser el primero o la primera en preguntar, pero es una oportunidad. Sí, aquí, por favor. Soy Pilar Cachofeiro, de Interred. Es que, bueno, muchas gracias por todo el mapeo, el trabajo y las ganas de seguir trabajando y apostando para que la educación para la ciudadanía global sea una realidad, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Pero lo que me pregunto, o sea, de cara a la evaluación, hay una cosa que has dicho con el tema de los impactos. Es difícil tener un impacto y más difícil es cuando los proyectos son anuales y no tienen continuidad. Entonces ahí sí que hay una dificultad muy grande a la hora de repensar cómo la ciudadanía global puede impactar y no sea solo sensibilidad, sino el activismo. Hablemos de cuánto tiempo necesita, ¿no? Por eso yo decía que un limitante de este ejercicio era la medición de impacto, aunque tratamos de ver en perspectiva 3 años, un lapso temporal entre el 22, 23 y 25. Y es cierto que hay en algún tipo de intervención bastante secuencialidad. Hay cosas que se vienen financiando durante tiempo, eso también lo conocéis vosotros. Y eso en un ejercicio ya más sistemático, digamos, entidad por entidad y intervención por intervención, se podría valorar. O sea, el mapeo da para decir, aquí merece la pena hacer una evaluación sistemática que nos hable de impacto. Para eso da el mapeo también,
para decir, si hay los recursos y la posibilidad, en este tipo de actuaciones, en estas 5, en estas 10, se podría hacer ese ejercicio, porque ahí podríamos tener claridad en cuanto a cómo está transformando en actitudes o en capacidades o en toda la cuestión de incidencia. Pero a nivel de cuando tenemos eso, la única seguridad de que tenemos un dinero para ejecutarlo en un año dedicado a esto. Pues es que hay niveles en la manera de medir y hay niveles en la manera de evaluar. Podemos evaluar lo que es más sencillo, pero que sabemos que tiene un enganche con otras cosas que nosotros hacemos como organización, que aporta ese valor, o con otras cosas que tenemos en el entorno, en el ecosistema de o que está haciendo la comunidad. Pero claro, para eso tenemos que saber lo que hacen los otros y hablar el mismo lenguaje en términos de indicadores. Eso es difícil, muy difícil. O sea, hay ejercicios en el ámbito de la cooperación que se están haciendo a nivel Estado, con las comunidades autónomas, en indicadores de rendición de cuentas, porque todavía, después de 40 años financiando y poniendo, no voy a decir poco o mucho dinero, pero España tenía una política más o menos sostenida desde el año 76 en el ámbito de la cooperación. Pues es que como no hablamos ese sistema, como no hablamos ese lenguaje común en términos de medición, no sabemos lo que hemos hecho. Y eso técnicamente no es fácil, pero es necesario. Es necesario decir, yo puedo medir esto y las capacidades no son las mismas. Y yo estoy súper de acuerdo en que dinero para evaluar, que venga alguien de fuera, una Dolores, y que te paguen. Y eso no siempre se puede hacer porque no hay los recursos. Pero tenemos técnicos en casa que sí saben lo que es un indicador, que sí saben contar palitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que potenciar esas capacidades internas, pero claro, si no tenemos un marco común de decir, nos dirigimos aquí y yo contribuyo en estos 3 indicadores porque mi intervención alimenta esos 3 indicadores y esta otra que es más grande de esta otra ONG o de este otro ayuntamiento que tiene más dinero contribuye a estos otros, vamos a estar en la misma, diciendo, yo en este año solo puedo medir personas que han sido formadas o sensibilizadas. Y eso solo nos dice una cosa, el alcance, en términos de me he gastado 1.000 y he llegado a 100, sensibilizar a esta persona me ha costado 10. Pero eso en términos de calidad no dice nada. Creo que hay otra pregunta por ahí. Bueno, más que una pregunta son... Acércate, por favor. Sí, que más que una pregunta son tres apuntes que quería comentar. Que siempre estamos hablando de la importancia que tiene la educación para el desarrollo. Es un clásico. Yo llevo cantidad de tiempo en este mundo de la cooperación y siempre he oído hablar de la importancia que tiene la educación para el desarrollo, de la importancia que tiene la educación para la transformación, pero no acabamos de arrancar, chicas, y es una cosa tremendísima. Por lo cual me alegro muchísimo de haber podido sacar este mapeo de acciones de educación y que precisamente este mapeo haya surgido, como decía Ana Inés, de una iniciativa de la red dentro del Consejo de Cooperación, dentro del grupo de acción del Consejo de Cooperación, del Grupo de Acción de Educación para el Desarrollo del Consejo de Cooperación, porque ese es el espacio de articulación que yo creo que apuntaba la compañera. El Grupo de Educación para el Desarrollo del Consejo no reúne a todas las consejerías que más quisiéramos, pero sí que reúne a varios actores y el Consejo de Cooperación reúne a todavía más actores dentro del mundo de la cooperación que sí que pueden aportar a este impulso de la educación para la transformación, con lo cual yo creo que es una buena iniciativa que haya salido este mapeo, que haya salido a la luz y que efectivamente también, como apuntaba Ana Inés, que es el primer mapeo que hemos podido hacer de lo que se hace en la Comunidad de Madrid en términos de educación para el desarrollo, aparte de estos 2 pequeños estudios que se hicieron también a iniciativa de la red, que no fueron más que una pequeña muestra de lo que se estaba haciendo en centros educativos. Pero bueno, aparte de agradecer a la Comunidad de Madrid que haya sacado adelante este mapeo, también quería ponerle un poco o pedirle o solicitarle o reivindicar
que se haya, como hemos dicho aquí muchas veces, que haya presupuesto, porque no se puede tener solamente un mapeo, no se puede tener ese discurso de decir qué importancia tiene la educación para el desarrollo cuando todavía no tenemos un presupuesto mínimamente razonable. Y no quiero decir cifras, porque nos podrían avergonzar a todos, pero lo que está dedicando la Comunidad de Madrid a acciones de educación para el desarrollo es simplemente, pues bueno, no tengo palabras para ello. Pero también quisiera darnos un toque a nosotros, a las propias organizaciones. El que diga la compañera que muy pocas organizaciones, o que solamente el 60% tenemos una estrategia de educación para el desarrollo, pues también dice mucho de nosotras, ¿no? Que también nosotras estamos diciendo tenemos que tener la importancia que tiene la educación para el desarrollo, pero parece que no nos lo acabamos de creer. Nosotras con propias, que hacemos actividades, que hacemos, preparamos proyectos, preparamos no sé qué, pero no nos acabamos de creer que tenemos que tener una estrategia clara de educación para el desarrollo y decir, oye, esto, la cooperación es muy importante, pero sin educación esto se va a caer. Y la propia red lo mismo. Yo también, desde que, y ya no solamente desde que era presidenta, desde que también era miembro de la Junta Directiva o desde que me era miembro de los grupos de trabajo de educación para el desarrollo, que reivindicábamos siempre el 20% de los proyectos de los presupuestos de educación tiene que ir a educación para el desarrollo. Y al final lo decíamos casi como con miedo, el 20%, uy, no será mucho. Y luego lo hemos visto como luego íbamos recortando. Bueno, en vez del 20% vamos a pedir el 15%, bueno, el 10%, venga, dejemos el 5%. Caramba, digámoslo alto y claro, ¿no? El 20% o incluso el 50%, porque parece que si pedimos dinero para educación para el desarrollo, se lo vamos a quitar a los proyectos de cooperación, y no. Entonces, estos 3 apuntes quería decir un poco la administración, que efectivamente estamos sacando este marco institucional, esta arquitectura institucional de la importancia que tiene, pero también a las organizaciones y a la propia red, que sigamos reivindicando, pero con fuerza y con creencia y con asunción de lo que pedimos. Gracias, Sonsoles. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay 2 y sí. Y luego, si no hay más preguntas, ahí cerraríamos, si os parece. Hacemos las 2 preguntas y ya respondemos y cerramos. Hola, buenas, soy Clara Gómez de la Acércate, Fundación por favor, el Benito micrófono. Meni. Sí, perdón. Clara Gómez de la Fundación Benito Meni. Pues brevemente, muchas gracias por acogernos aquí hoy y quería consultar, digamos, el mapeo o el informe en sí va a ser publicado un poco porque no he escuchado si va a ser o no accesible y me gustaría, pues, conocer un poco más a fondo. Sí, va a ser publicado. Estamos matizando unas cosas y será publicado. En la página web de... En la página web, sí. Como todas las comunicaciones, os mandaremos un correo a todas las entidades informando, ¿vale? Al igual que hacemos siempre que publicamos algo para vuestro conocimiento y consulta. Vale, muchas gracias. Buenas, soy Olga, de Fundación Amigó. Tenía 2 preguntas, una coincido con ella, quería saber si se iba a publicar y se iba a compartir este mapeo. Y la segunda en relación a Ana Inés es la importancia de la comunicación también entre consejerías. Yo no he trabajado mucho en EPD porque trabajo sobre todo en cooperación para el desarrollo y hay una tendencia importante en muchas convocatorias descentralizadas están exigiendo en las actividades de cooperación para el desarrollo que incluyamos actividades de EPD para sensibilizar e informar a la población de lo que se está haciendo. Eso es un pasito que quita un poquito de recursos a lo que es la cooperación para el desarrollo, porque siempre hay límites de financiación. Eso por un lado. Y por otro, hace unos años ya me llevé la sorpresa de que educación formal hace educación para el desarrollo. Y ahí hay un nexo infinito entre la Consejería de Educación y la Consejería de Cooperación. Y yo os animo a seguir ese esfuerzo de comunicación porque a través de las actividades de aprendizaje-servicio se hace sensibilización, se hace incidencia, se hace participación y entonces creo que sería una parte muy interesante unir esos 2 sectores, nada más. Efectivamente. Sí, efectivamente. No te quito ni una palabra de lo que has dicho, lo sabemos, no solo en educación. Nos consta que en otras consejerías se están llevando a cabo actuaciones en distintas materias propias de las consejerías
pero no siempre es tan fácil. Vosotros como ONGDs tenéis unos problemas, por llamarlo problemas o dificultades. Nosotros como administración tenemos otros, que ni son mayores ni son menores, son diferentes. Entonces, es cierto, y ahí un poco también voy a tirarnos flores, ¿no? Porque no me he tirado flores y me apetece. En los 2 años y pico que llevamos el equipo que estamos actualmente, hemos conseguido contactar con Sanidad, que era otra consejería con la que no había prácticamente relación y que lleva a cabo muchísimas actuaciones en materia de cooperación sanitaria, muchísimas. Ahora la relación, y gracias al Consejo, como ha dicho también Sonsoles, una de las consejerías que está en el Consejo es Educación, hemos conseguido tener muy buena relación con ellos y se trabaja muy bien con ellos. Ellos conocen nuestras convocatorias, muchos profesionales participan en proyectos que luego son cofinanciados, independientemente de eso tienen permisos y salen. Igual con la Consejería de Medio Ambiente, que es donde está ERICAM. ERICAM también es el equipo que sale. Sabéis que junto con la UME es un equipo de la Comunidad de Madrid que interviene en catástrofes fuera de nuestras fronteras y dentro. Fueron los primeros en llegar a la famosa Dana de Valencia. Un trabajo espectacular. Y también estamos coordinados, porque cuando ellos salen fuera de nuestras fronteras hacen acción humanitaria, hacen ayuda humanitaria de emergencia. Hemos salvado esos 2 puntos y ahora estamos con educación. A veces no todo es tan rápido como nos gustaría, pero sí sabemos que son un eje fundamental, más que nada porque es que son educación y estamos hablando aquí de educación. O sea que no vamos a parar en el intento, seguiremos insistiendo, pero una de las cosas que he dicho antes cuando hablaba de coordinación, de colaboración, creo que se me ha olvidado un pequeño dato, que muchas veces también las voluntades son muy importantes. Yo soy de la opinión de que si uno quiere, puede, pero también es cierto que hay veces que tenemos unos pocos palos en las ruedas que hace que lo que podríamos conseguir muy fácilmente con una buena colaboración no sea tan fácil. Luego ahí ya cada uno tiene que analizar el porqué, ¿no? Si es un tema de medallas o un miedo a que entremos en un campo que consideran que no nos compete, pero creo que eso se va del objetivo final, que es que todos tenemos el mismo objetivo, que es la educación, ¿no? Y ya me callo. Gracias. Sí, Luz, adelante. Yo, bueno, solo por complementar, si alguien se quiere acercar al mapeo, aparte de ver la parte gráfica, que es muy chula, muy indicativa, y los cuadros resaltados, si alguien quiere entenderlo un poco más como estudio más cualitativo, digamos, ¿no? Creo que se tiene que leer de forma conjunta con el esfuerzo que ya se hizo desde la red en el año 22 y 23, creo, con los centros educativos. Porque efectivamente son 2 ejercicios que se complementan, en el sentido de que este mapeo no llega a lo que están haciendo los centros educativos por vía de los centros educativos, pero eso es a lo que llegó a los 2 antecedentes, que creo que fueron 2 ejercicios complementarios también a su vez. Entonces, si alguien por interés investigador o lo que sea, queréis hacer una lectura del mapeo en esos términos, conviene tener la referencia de los 3 elementos, ¿no? Porque son un poco, aunque temporalmente no coincidan, pero dan un poco son las 3 piezas que encajan un poco del puzzle. Gracias, Luz. Bueno, gracias, Luz, gracias, Ana Inés, por este espacio, gracias a todos y a todas por vuestra participación y por esta reflexión compartida, que creo que tiene un gran valor. Ahora nos vamos a ir a tomar un café para seguir charlando y volver a las 11:20, que será la siguiente mesa. Seamos puntuales para no retrasarnos. Gracias.